Pasados los primeros meses de 2016, hay nuevamente esta percepción de que el crecimiento no solo es el que se desea, sino que sobre todo no se genera este empleo, esta calidad de salario, una idea de desarrollo que permita dar seguridades, garantía a la mayoría de la población. Por eso es muy importante revisar las reflexiones que recientemente la UNAM, a través del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, presentó en un informe de desarrollo. Es toda la intención de recuperar en el debate la noción de que el desarrollo debe ser un propósito central y no solo la estabilidad macroeconómica. De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. México lleva ya 3 décadas arrastrando un patrón de escaso crecimiento económico, alta desigualdad social y permanente pobreza. Todo en un marco de baja inflación y acotado déficit presupuestal. De acuerdo con el Informe del Desarrollo en México 2015, publicado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, la aportación de México al PIB mundial disminuyó de 2.7% en 1990 a 2.1% en 2013, y el PIB real de México creció a un ritmo más lento durante el periodo 1987-2014 que en el periodo previo. En el mismo sentido, el informe Panorama Social de América Latina, de la CEPAL, señala que en general el crecimiento económico de la región en 2014 fue inferior tanto a la media mundial como a la registrada un año antes. Los datos de la CEPAL hacen patente que la pobreza en México no solo se mantiene, sino que se incrementa, pues mientras que la tasa de pobreza disminuyó en la gran mayoría de los países en el periodo 2010-2014, en México se elevó a un ritmo anual de casi un 5%. El sistema económico mexicano no ha sido capaz de abatir las condiciones de desigualdad, de manera que el 46% de la población se encuentra en condiciones de pobreza. Esto es poco más de 55 millones de personas. Ante este panorama, numerosos expertos han insistido en la necesidad de impulsar un nuevo curso de desarrollo en México que parta de la aceptación de que la forma de crecimiento económico que se implantó en el siglo pasado y que sigue utilizándose aunque sea caduca, no origina un desarrollo a la altura de las demandas demográficas. Las consecuencias del modelo imperante, y que para muchos se encuentra ya agotado, son al menos las siguientes. 1. Los empleos son insuficientes y los que existen son precarios. 2. La seguridad social es ineficiente en calidad e insuficiente en acceso nacional. 3. El sistema educativo tiene severas deficiencias de cobertura, especialmente en los niveles del bachillerato y la educación superior, además de que su calidad sigue siendo muy baja. 4. La desigualdad socioeconómica se ha arraigado. La cuestión social en que vivimos exige la construcción de un nuevo curso de desarrollo que permita revertir el malestar y generar nuevas oportunidades para la población, pero sobre todo, nuevas capacidades para que el conjunto de las instituciones mexicanas cumplan con el mandato de dar pleno cumplimiento a los derechos humanos reconocidos por la Constitución. Como lo hemos comentado, hemos dejado de hablar del desarrollo. Cotidianamente, todos los días nos mencionan las expectativas del crecimiento económico. Algunos sostienen que hubo crecimiento del empleo. Algunos nos dicen constantemente que el país está rumbo a un nivel de bienestar para todos. Pero la realidad es que dejamos de hablar del desarrollo. Por eso me da mucho gusto recibir al maestro emérito Rolando Cordera de la UNAM, sin duda las personas, yo diría, emblemáticas en términos del pensamiento económico, para hablar de esto. Y déjame entrar con esta primera pregunta. Yo recuerdo que en el siglo pasado hubo un momento en que la idea del desarrollo, el lenguaje del desarrollo era el lenguaje permanente en todos los ámbitos. Y de pronto dejamos de hablar del desarrollo y hablamos del crecimiento, de la balanza de pagos, de un lenguaje economicista más cargado en términos de ciertas dimensiones, y olvidamos el lenguaje de desarrollo. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo observas? ¿Sí tienes la misma percepción de que el desarrollo dejó de ser el referente como el gran objetivo nacional y dejamos de incluso de hacer informes sobre el desarrollo? Y por eso es tan importante y para mí tan sobresaliente que la UNAM haya decidido recuperar esa vieja tradición, hacer un informe de desarrollo nacional anualmente. Pero antes de hablar de este documento, platícanos, o sea, haznos esta descripción, si hubo este cambio que yo percibo de el abandono de una idea de desarrollo.
Yo creo que fue un abandono en parte intencionado y mal intencionado, y en parte también como resultado pues, de la fuerza de las cosas, de la manera en que el mundo empezó a moverse a partir del último cuarto del siglo XX. Primero, el mundo avanzado frente a la rebelión, vamos a llamarla así, petrolera, de los años 70, y luego el mundo en su conjunto frente al desplome de lo que se había presentado hasta esos momentos como la alternativa económico-política y hasta cultural y civilizatoria al mundo capitalista de entonces, que era el mundo del comunismo soviético, el mundo que articulaba y comandaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como fruto de estos cambios, que fueron cambios globales, planetarios, se comenzó a imponer una visión de corto plazo, obsesionada con la recuperación de los equilibrios que se llaman en nuestra jerga terrible los equilibrios macro, con la superación de la expresión máxima de esos desequilibrios, que era la deuda externa de los países en desarrollo, crisis que nosotros inauguramos, como tú te acordarás, en 1981-82, y se impuso esta visión que alguna vez el filósofo político chileno-alemán Norbert Lechner llamó del presente continuo. Ya no se siente la necesidad de mirar a largo plazo, e incluso no se siente la necesidad de plantearse objetivos de cambio inscritos en un proyecto social de mejoramiento de la situación de las grandes masas, que es al final de cuentas lo que nos permite o no hablar de desarrollo. Y entonces se impuso, para empezar, la idea de que los equilibrios eran lo primero, lo segundo y lo tercero. Y luego, tú lo mencionaste, vendría el crecimiento, pero ni siquiera el crecimiento económico fue puesto en el centro de la atención y del quehacer Eran los equilibrios de los estados, eran los equilibrios macro. Antes de esto, hablamos de los 60, tú has estudiado enormemente la escuela de CEPAL, como llamamos. Había esta idea de que era la estructura, lo que había que poner en tensión. Había que revisar un cambio estructural, se decía entonces, Así es, sí. como el gran planteamiento para generar pues el beneficio, el bienestar de todos, o que todos tuviéramos acceso a las necesidades básicas insatisfechas, a ciertos bienes. Todavía no hablábamos de derechos en esa época, los 60, 70. O sea, ¿sí podríamos decir que hubo una derrota de las ideas? Yo creo que hubo una derrota de las ideas y se impuso lo que luego dio en llamarse el pensamiento único, estrechamente asociado a la doctrina, que es lo que es, neoliberal, que pone como articulador de la cultura, de la economía, de la política, de la civilización, la libertad del individuo y la competencia como fuente de prácticamente todas las virtudes. Sí, se abandonó esta idea de la solidaridad, de la igualdad, de la fraternidad, los otros grandes ejes que articulaban esta visión pues, de mundo civilizatoria que teníamos. Fue la libertad. E incluso se estigmatizó lo que era parte de, incluso que llegó a ser parte de las verdades convencionales de aquella época en donde el desarrollo importaba, y era que los desequilibrios no tenían por qué preocuparnos, y eran parte de la vida misma, y que en todo caso correspondía a la política organizada de las fuerzas sociales y particularmente del Estado, enfrentar estos desequilibrios, no para implantar este presente continuo, sino para, a partir de los desequilibrios, dar saltos hacia adelante en la constitución de sociedades mejores. Así, digamos, nos lo enseñó
la gran crisis de los años 30 del siglo XX, la llamada Gran Depresión, y con mucha más fuerza y violencia nos lo enseñó la Segunda Guerra Mundial. Y esto desembocó en una reforma muy profunda del capitalismo, que se volvió auténticamente un capitalismo democrático. Incluso se hablaba de democracias industriales como el sustento de la propuesta capitalista en la Guerra Fría, frente a la propuesta soviética, pues de un tipo de sociedad distinto, en donde no había pluralismo, no había partidos políticos más que uno y demás. Y a partir de eso vino esta inspiración y aspiración a un cambio social. Que duró del 45 a los 80, 35 años, Bueno, en donde así es. se construye una idea de cómo debían ser los estados-nación. Así es. Y que es, a raíz de las crisis, es rota, es fragmentada. Y entonces cuando desaparece esta idea del desarrollo, la pregunta es, ¿por qué la UNAM? ¿Por qué el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo que tú coordinas retoma la idea? O sea, ¿cuál es la intención política de volver a recuperar la idea de construir un informe sobre el desarrollo? ¿Qué es lo que animó a la UNAM a construir un documento como el que hoy comentaremos? Bueno, yo creo que llegamos a esa conclusión, Mario Luis. Llegamos porque tú llegaste junto conmigo, ¿sí? Y otros colegas y amigos. Llegamos a esa conclusión después de años de picar piedra en torno a lo que dimos en llamar la cuestión social, resumida en nuestro caso, desgraciadamente, en aguda desigualdad y pobreza de masas, y ahora también asediada, vamos a llamarlo así, por esto que estudias tú, que son los nuevos y viejos riesgos que enfrentan los individuos en la sociedad. Bueno, llegamos a la conclusión de que, sin desmedro de las políticas que hay que poner en juego para atemperar, atenuar e incluso superar situaciones de pobreza extrema, por ejemplo, de alto riesgo, dejar atrás la vulnerabilidad básica, elemental, primitiva, que todavía sufren millones de compatriotas, sin menoscabo ni de mérito de esto. El gran problema que se nos planteaba era la organización de conjunto de la estructura productiva, la manera que habíamos escogido como país de insertarnos en la nueva economía mundial que se configuró a partir de las crisis de los 70s y el desplome de la URSS en los 90s, y que esto nos obligaba a plantearnos la cuestión de que el crecimiento, siendo necesario, era del todo insuficiente y que teníamos que recuperar aquella vieja y benemérita idea acuñada por Celso Furtado de que el crecimiento por sí solo nos lleva a la modernización que deja contentas a las élites, pero el desarrollo implica un proyecto social de mejoramiento de las mayorías, lo que implica a su vez una visión política, una movilización política. Yo creo que a esa conclusión llegamos tanto en lo que es ahora el PUED, como desde antes en el grupo Nuevo Curso de Desarrollo, que lo primero que se planteó es qué hacer frente a la gran recesión. Y poco a poco llegamos a la conclusión de que había que hacer mucho, pero había que aspirar a más. Había que, como le hemos llamado en nuestra más reciente entrega, más allá de la crisis, el reclamo del desarrollo. El reclamo del desarrollo. De este informe hablaremos hoy, regresando del corte. De acuerdo con el Informe del Desarrollo en México 2015 del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, PUED, de la UNAM, de 1992 a 2014, el porcentaje de personas en pobreza alimentaria pasó de 21.2% a 37.4%, lo cual significó un aumento de 19 millones a 34.6 millones de personas. Por su parte, el porcentaje en pobreza de capacidades se elevó de 30% a 46.9%, representando en 1996 43.4 millones de personas. La incidencia de la pobreza de patrimonio se alzó de 52.4% a 69%, afectando en total a 63.9 millones de mexicanos.
El informe de Desarrollo 2015 se organizó a partir de una poderosa primera reflexión, lo que llaman unos autores 3 décadas de éxito externo y fracaso interno, crecimiento económico y transformación productiva. ¿Por qué empezar por ahí? Bueno, porque lo que ha marcado la pauta de la evolución de nuestro país de fines del siglo XX a la fecha, 30 años vamos a decir, ha sido el cambio estructural globalizador que tuvo como gran objetivo maestro, articulador de múltiples esfuerzos y decisiones, la constitución en México de una economía abierta y de mercado, y además inscrita en esto que luego se llamó la globalización, pues en el mercado más grande y entonces más dinámico del mundo, que era el mercado norteamericano y particularmente el mercado estadounidense. Se tomó la decisión de un cambio estructural de esta naturaleza que implicó abatir radicalmente las barreras arancelarias y en general de protección comercial respecto de la competencia externa, y también se quiso ampliar las posibilidades de acción del sector privado, de los inversionistas, de los empresarios, reduciendo a su mínima expresión el papel directo del Estado en la economía a través de sus empresas productivas, de servicios y demás, lo que llevó incluso a reducir también la inversión pública en general. Bueno, este objetivo marcó el fin del siglo mexicano y ha marcado, porque los dirigentes se han mantenido en esta idea, de que esta es la idea fuerza, de que este es el objetivo nacional hasta la fecha. Entonces había que, por un lado, asumir el balance que 30 años nos permiten hacer. Ya no hay un problema de injusticia por apresuramiento, son 30 años, es un periodo histórico. Y el balance es que hubo un éxito externo y un fracaso doméstico, como dice el Así lo dice Dani Rodrik en el epígrafe que encabeza el artículo de Juan Carlos Moreno. ¿Por qué éxito externo? Pues trató de un país atrasado o en desarrollo o subdesarrollado, como queramos decirle a nuestro país, que se asoció con la economía más poderosa del mundo muy pronto, abriendo las fronteras y propiciando diferentes fenómenos de integración productiva a nivel de la región. 2, porque se convirtió también muy pronto, en muy pocos años, México en un gran país exportador, no de materias primas, no de petróleo, como tuvo el peligro de serlo en los años del auge petrolero, sino de manufacturas industriales, algunas de ellas de alta y mediana tecnología. Hoy celebramos e incluso festinamos el auge de la industria automotriz que se ha instalado en el centro norte y en el norte de nuestro país. Bueno, ese es el éxito externo. ¿Y el fracaso doméstico? El fracaso doméstico se resume en una tendencia afirmada ya como trayectoria de muy lento crecimiento económico general, como lo medimos a través del desempeño del PIB, que nos da un crecimiento del producto por persona ínfimo, prácticamente estancado. Algunos llegamos a hablar del estancamiento estabilizador, poco para llamar la atención sobre esta aparente paradoja. Y luego el otro lado es una generación insuficiente y paupérrima de empleos, paupérrima en el sentido de que tendemos a generar empleos en su mayoría de mala calidad, mal pagados, poco protegidos, muy vulnerables, precarios, como se dice. Y por otro lado, más del 50% de la fuerza de trabajo se ocupa en condiciones de lo que se llama la informalidad. Junto con eso, la pobreza se ha mantenido, si es que no ha crecido. La distribución del ingreso ha seguido siendo mala, aunque ha reducido sus índices de agudeza. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos según los informes del Coneval? No más del 20% de los mexicanos, María Luis, tenemos ingresos suficientes y acceso a la medicina y seguridad sociales,
a la educación media, Así es. superior y superior, lo que nos permite decir que no somos ni pobres ni vulnerables. Solo 2 de cada 10 mexicanos. Solo 2 de cada 10. Pero déjame regresar a un punto que está en el centro, de hecho, literalmente en el centro del informe. Este bajo crecimiento, y de hecho Norma Samaniego plantea un artículo en este informe que se llama La participación del trabajo en el ingreso nacional, el regreso a un tema olvidado. Porque sí fue un lento crecimiento, pero sí hubo una riqueza que se generó. Pero de acuerdo a este documento, se plantea que esa riqueza nuevamente fue distribuida de una manera muy inequitativa. O sea, Así es. ¿Cuál es la fuerza de este planteamiento? Aún en este muy bajo crecimiento hubo riqueza y esta riqueza Se distribuyó, se reprodujo su mala distribución hasta convertirnos, esto lo dice posteriormente a este informe Gerardo Esquivel, cuando nos habla de que el país se vuelve cada vez más un país con una economía no que incluya, aunque sea poco, no, sino que excluye. Como lo muestran las estadísticas de empleo. ¿Cuál es el empleo que más se recupera después de la gran recesión de 2007-2008? El empleo mal pagado. ¿Dónde se pierden empleos todavía a la fecha? Los empleos mejor pagados, de 3 salarios mínimos hacia adelante. La estructura de los ingresos de las gentes que trabajan se mantiene prácticamente inmovible en lo que va del siglo XXI, lo que nos ha vuelto un país, nunca fuimos un país rico, ¿no? Sí. Pero nos ha vuelto un país con ingresos muy bajos. Una gran mayoría de las gentes que trabajan perciben ingresos muy bajos. En muchos casos, ¿verdad?, no les alcanza lo que obtienen individualmente, incluso para cubrir lo que se llama la canasta básica. No sé si podamos hablar de hambre, ¿no? Pero sí hablamos de insuficiencia nutricional, de inseguridad alimentaria y de inseguridad alimentaria. Y de un enorme deterioro nutricional de la población que se manifiesta en estas dos dimensiones de desnutrición y obesidad. Y luego, pues, lo contrario, María Luis, de la joya de la corona. Nos convertimos, dejamos de ser un país de niños para ser un país de jóvenes y adultos jóvenes, es lo que somos hoy, 2016. Sí. Y buena parte de estos adultos jóvenes y jóvenes no encuentra trabajo asegurado, seguro, mucho menos trabajo asegurado en el sentido del acceso a la seguridad social y por esa vía a la salud pública. No encuentra lugar en la educación media superior y particularmente en la educación superior. Ha tenido como válvula de escape primero la migración al norte, que se ha vuelto cada vez más difícil y cruel. Y desgraciadamente, pero lo vemos todos los días, las minorías de esta juventud, que no creo exagerar en el dramatismo llamándola desamparada, opta por la peor de las migraciones, que es la migración interna al crimen organizado, a la informalidad criminal. Sí, las dos salidas que Norma Samaniego marca en el informe, informalidad, ilegalidad y la migración, que se comienzan a cerrar. Y en ese sentido, el informe de desarrollo de la UNAM plantea los datos, las cifras duras que hacen evidente que esta estrategia de los equilibrios ha generado un desamparo de la gran mayoría de los jóvenes de nuestro país, ha generado esta pobreza que no se modifica y no logra cimbrarse. Y tenemos las cifras de los 90 del siglo pasado, sigue siendo la misma cantidad de mexicanos, y pone en tensión que las reformas llamadas estructurales pues nos han llevado a este estancamiento y a una situación de un bienestar muy precario, como manejabas y sostenías en términos de empleos. Pero en medio de este bienestar precario, alguna vez oía un político brasileño muy inteligente, asesor, por cierto, de Lula y de Dilma. Estábamos en una discusión internacional sobre el estado de bienestar y su futuro. Ya ves que se puso de moda decir que ya estaba periclitado, que era el culpable de las crisis. Muchas tonterías se han dicho en torno a esto. Los europeos insisten en que no se ha acabado y no se va a acabar. Y no hicieron modificaciones que y me acuerdo que dijo Marco Aurelio García, muy destacado personaje, dijo, es que en América Latina no tenemos estado de bienestar y tenemos estado de malestar, ¿no? Y en eso hemos acabado
a pesar, ¿verdad? Tú me decías que de tus motivaciones era ese el olvido del tema, de la idea, de la ambición del desarrollo. Bueno, el país se fue por el lado que Celso Furtado nos enseñó que no era desarrollo, sino crecimiento y modernización para las élites. Sí. De los 40 del siglo XX en adelante, por ahí nos fuimos, pero sin abandonar la referencia permanente a la cuestión social, al proyecto social, a la redistribución como compromiso constitucional del Estado revolucionario mexicano. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Bueno, obviamente mucha retórica. Sí, claro. Quienes crecimos en esos años y nos pusimos en la crítica y en la oposición, nos revelaba, ¿por qué? Porque era una retórica abusiva y cayendo muchas veces en la demagogia. Pero era la retórica del país. Es decir, no se olvidaba, no se dejaba a un lado esta idea de que el crecimiento debe traducirse en redistribución social, en redistribución económica. Hoy nos olvidamos de eso después, al calor de las crisis de la deuda de los 80s y luego del cambio estructural, eso pasó al archivo muerto de la retórica mexicana. Incluso llevando a este olvido de la palabra desarrollo. Déjame ir a un corte, estamos para seguir hablando con el doctor Rolando Cordera. De acuerdo con el Informe del Desarrollo en México 2015 del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, PUED, de la UNAM, del total de programas participantes en 2013, las dos dependencias con mayor presupuesto son Prospera y la Secretaría de Salud, representando prácticamente la mitad del presupuesto disponible de todos los programas de la estrategia. Sin embargo, para 2014, la participación de ambas dependencias disminuyó a 43.4% debido a un incremento de la participación de la Sedesol y de la SEP de casi 5 puntos porcentuales para cada dependencia. Rolando, comentábamos en el corte y ha sido una reflexión constante en el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, donde participamos y tú coordinas, que uno de los temas probablemente que puede ser novedoso para quienes no están en la discusión sobre esta recuperación del desarrollo es poner en el centro nuevamente la idea del territorio. Hay un artículo poderoso, se llama Una perspectiva territorial urbana y de sustentabilidad, que Enrique Provencio y otros articulan. ¿Por qué es importante recuperar esta idea del territorio, de la sustentabilidad? Que, como bien nos referías, en el discurso eminente de los cambios macros, del éxito externo o de los equilibrios que puede ver en distintas variables y el regocijo de una muy baja inflación, ¿por qué poner nuevamente en el centro de la discusión de desarrollo el territorio? No, porque lo hemos olvidado. Bueno, Luis, es una razón elemental, tanto en la enseñanza de las ciencias sociales, de la economía en particular, como en la práctica política, en la generación, diseño, puesta en acto de políticas que se llaman públicas. Todavía no sé yo muy bien por qué se llaman públicas, pero en fin. Son las gubernamentales que nomás les cambiamos un poco cambiamos la el nombre a públicas, quizás es aspiracional. La enorme perversión del lenguaje. Sí. No hay estos, digamos, reflejos condicionados que pragmáticamente tuvieron los dirigentes anteriores y sus colaboradores, los ingenieros de entonces, los médicos, los sanitaristas, los antropólogos que abrían brecha en la construcción de las presas y de la creación de las cuencas. De las regiones. Había toda una idea muy intuitiva, si tú quieres, pero no solo, de la importancia que tenía la población y el territorio, es decir, cuánta población y dónde está. Porque es ahí donde se hace la economía, donde se dirime la política y el poder, y sobre todo donde se define el uso de los recursos básicos, los que están ahí, en la tierra y bajo la tierra. Esto lo olvidamos también por irnos por el lado de la estilización de los modelos,
por esta obsesión con los equilibrios, con las buenas prácticas, las mejores prácticas, y de repente nos encontramos con que vivimos en un país cuya geografía humana ha cambiado mucho, que pobló el norte, Sí. pobló el desierto y lo industrializó, despobló parte del Bajío, parte del sur, debido a la migración y a la erosión de los suelos, y se quedó sin tener una seguridad alimentaria digna de tal nombre, renunciando a esta preocupación sobre pretexto de que con la apertura y el Tratado de Libre Comercio teníamos asegurado el abasto gracias a las llanuras interminables de Iowa y el medio oeste americano. ¿Quién es? Y luego, últimamente, peor. Nuevos proyectos habitacionales de urbanización que acabaron desurbanizando al país, creando ínsulas, desperdigando a la gente, a la población, a las familias. Y entonces tenemos que recuperar la idea elemental, pero fundamental al mismo tiempo, de que todo se hace en el territorio y que ahí debe empezar la planeación, la distribución de los recursos, la asignación de las capacidades, etcétera. ¿Estarías de acuerdo que una idea del desarrollo pone en el centro que el territorio pesa, cuenta y requiere su regulación y que el territorio no puede responder a esta lógica de oferta y demanda en los mercados ¿No? que llevó a lo que bien describes y el documento plantea? O sea, se urbanizó pero perdimos las ciudades. Destruimos a las ciudades y podemos destruir el territorio. Dejados a nuestro libre transcurrir, pues ya lo sabemos, nos ubicamos donde nos place, sin preguntarnos si va a haber agua o no, o si el agua que hay va a durar, etcétera, etcétera. Lo vivimos todavía hoy, nada menos que en esta gran metrópoli, a la salidita en el oriente, observamos estos panoramas, ¿no? Así es. Es hora de reconciliarnos con el territorio y al mismo tiempo de empezar a aprender que nuestros compromisos internacionales no se firman en balde. Acabamos de acordar a fines del año pasado en Naciones Unidas las metas del desarrollo sustentable. Eso nos compromete a muchas acciones. Compromete al Estado. A todo. Compromete al Estado y compromete a la población, a la sociedad. Bueno, es inseparable cualquier noción de desarrollo sustentable de la idea del territorio, de la idea del medio ambiente, del entorno, etcétera. Aquí tenemos un gran activo que se llama Enrique Provencio, que además fue nuestro coordinador en este informe y ahora se aboca a preparar el segundo, que quiere encararnos como país a las metas acordadas en Naciones Unidas. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué podemos, qué no podemos hacer? ¿Qué capacidades tenemos para afrontar estos compromisos? Déjame, antes de entrar al tema del 2016, que sé que estamos trabajando, el informe también contiene un capítulo, en este caso que me tocó trabajar con Saúl Arellano, en términos de riesgos sociales. Una noción, déjame ir al más didáctico, que el acceso a la justicia es un riesgo social que no estamos dimensionando en términos de su incidencia en el cumplimiento de los derechos, usando el lenguaje del siglo XXI, o sea, en términos de que hay riesgos sociales que no habíamos percibido, como este de la justicia, que es un bien social por excelencia, que incluso no es medido. O sea, tú dirías que es riesgoso llegar a la barandilla del Ministerio Público. Así es riesgoso porque uno está totalmente en una vulnerabilidad mayor porque es la vulnerabilidad que genera el Estado. Y ahí es una división mucho más particular, porque unas son las que genera el mercado, las comunidades o la fractura social, pero cuando es el Estado mismo, el garante de los derechos, el que la genera, pone en tensión pues, la misma idea del Estado. Y por eso hay un capítulo de riesgos sociales. Y hay otro capítulo que me interesa mucho tu reflexión, porque se incorpora y tiene que ver, yo creo que una valoración que hace un grupo del puesto, la reforma energética, alcance y puesta en marcha. ¿Por qué incorporarlo en primer informe? El tema de la reforma energética, ¿cuál es la centralidad en esta idea del desarrollo que busca el informe de la UNAM poner en el debate, en la discusión? Bueno, en primer lugar, yo digo que el ejercicio de la libertad implica riesgos, implica entrar en un entorno, contexto de riesgos y crear nuevos riesgos.
Claro. Porque el ejercicio de la libertad implica siempre la interrelación, ¿no? La interacción, como se dice a veces, el contacto, el diálogo, pero también la confrontación. Y por eso la sociedad moderna ha buscado siempre equilibrios de gran alcance entre libertad y seguridad. A veces se carga del todo, renunciando incluso a la libertad por la seguridad, que resulta al final de cuentas ilusoria y falsa. Eso le ocurrió a los europeos en entreguerras. Cayeron en manos de las dictaduras que les ofrecían eso, seguridad, ¿no? Y ahora nosotros, los contemporáneos, nos fuimos al otro extremo, al ejercicio prácticamente sin condiciones y sin adjetivos, diría Enrique Krause, de la libertad, poniendo en peligro las seguridades elementales. De ahí la importancia de introducir la noción de riesgos en todas sus dimensiones, digamos, ¿no? Bien, ahora, y con respecto a la reforma energética, ¿por qué? Porque la reforma energética del gobierno que preside el presidente Peña puso a la reforma energética como el eje que destaparía nuestras capacidades y potencialidades para llevarnos a otro nivel de desarrollo una vez que esta reforma comenzara se convirtió en la propuesta emblemática de digamos, de la reestructuración completa de la economía y a la sociedad. Así es, la reforma insignia. Pero una evaluación casi desde el principio a muchos nos llenaba de dudas respecto, uno, de que la reforma por ella misma fuera a ser capaz de cumplir con estas promesas. Los huecos que hay que llenar, las decisiones que hay que tomar, las fuerzas productivas que hay que crear para que una reforma de esta naturaleza pudiera traducirse en mayor crecimiento, no están previstas, al parecer. Tendrías que haber dado un gran impulso a nuevas formas de industrias de bienes de capital y de bienes intermedios instaladas en México para aprovechar la oleada de inversión directa que se espera y que vendría a explorar y explotar el crudo. Pero nada de esto se está dando, y entonces, ¿cuál es el peligro? Que estamos rompiendo el vínculo histórico que México logró crear a partir de la nacionalización del petróleo por el presidente Lázaro Cárdenas, de control del recurso natural, particularmente del petróleo, y desarrollo nacional, convirtiendo al petróleo en una palanca hacia adelante y hacia atrás de la industrialización, y al mismo tiempo haciendo al petróleo, a la industria petrolera, un auxiliar permanente de las finanzas públicas. Podemos quedarnos sin auxilio de las finanzas públicas, sobre todo en estos momentos en que el precio pues, está caído, y podemos quedarnos sin el petróleo como palanca del crecimiento y el desarrollo general del país, pues porque simplemente se desarticule lo que se logró articular de industria petrolera lo poco que quedaba, nacional. Se rompe. Y en ese sentido, déjame hacer una reflexión que me genera tu último señalamiento. Y pareciera ser que, nuevamente, siglo XXI, la minería, esta gran riqueza, se ha perdido nuevamente esta idea de que debe ser una palanca para articular un desarrollo regional, un desarrollo nacional. Y nuevamente estamos en esta situación de grandes riquezas o grandes producciones que no se compadecen con una idea de desarrollo. No, se van, además una parte de esas riquezas se van al exterior. Claro. Pero además el caso energético, María Luis, quizás lo más grave sea que no se asume explícitamente que la famosa transición energética no ha terminado y que no tiene fecha de terminar y dar lugar a una nueva matriz energética para el mundo y para nosotros. Y entonces, si esto es así, y yo creo que así es, nosotros no podemos darnos el lujo de desperdiciar nuestro petróleo. Sí, tenemos que plantearnos su transformación, su cuidado, su resguardo. Porque ¿qué tal si esta famosa transición energética nos deja sin energía? Claro, que sería realmente, digamos, el punto frontal de ruptura con lo poco que tenemos. Déjame ir a un corte y regresamos con el doctor Orlando Cordera.
Cuando nos decías que el proyecto es continuar y hacer entregas anuales, y empezaste a delinear digamos, cuál sería el objetivo del informe de desarrollo 2016, déjame dejar eso pendiente. Ya tenemos el documento. ¿Qué es lo que está haciendo la universidad? ¿Cómo logramos una reflexión, un diálogo? O sea, ¿cuál es la estrategia en términos de que sea base de esta revisión, una revisión de la actual estructura productiva, de la estrategia de desarrollo? O sea, ¿qué es lo que has pensado en términos de poder usar este instrumento que sin duda tiene una fortaleza conceptual y una solidez académica y plantea claramente rutas para un diálogo intenso y profundo? ¿Cómo lo estás pensando? Bueno, mira, yo creo que de entrada tenemos una tarea que en nuestro país se ha vuelto un tanto ingrata, pero indispensable, que es la de conmover a la opinión pública y de entrada a los hacedores de opinión pública, conmoverlos en el sentido de que aquí estamos hablando del corazón de nuestra economía política moderna, que está en peligro, que está en riesgo, y que en consecuencia se trata de asumirlo como una preocupación y una tarea nacional y no solo de especialistas ni de gobernantes. Debe ser una tarea en las nuevas condiciones del mundo y de México, pero una tarea como la que los antiguos, como yo llamábamos, una tarea nacional popular, sí, que implica múltiples alianzas, coaliciones y movilizaciones. Yo creo que este tipo de esfuerzo debe servir para que comencemos a generar una especie de nuevo abecedario, María Luisa. Otra manera de leer la economía política. No me refiero a la economía política de los libros, que desde luego hay que hacerlo, no. La economía política como conjunto de relaciones sociales y de poderes que explican por qué producimos, cómo se distribuye, por qué hay tanta pobreza, desigualdad y lo demás. Creo que hay que reaprender a leer. Y obras como esta pueden ayudar a estimular, sobre todo en los jóvenes que ya están en la educación media superior y superior, a ver de otra manera su lugar en el mundo y el mundo en el que están viviendo. Porque al final, cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando del mundo. Así es. De un mundo que veíamos y muchos soñaban, un mundo en transformación, que no repetiría, ¿no? Se decía incluso, no repetiría aquellos errores garrafales que llevaron a los fascismos, a la Gran Depresión, al desempleo masivo y a la guerra, ¿no? Ese es el mundo. El mundo de hoy no sabemos si se acuerda siquiera de esas promesas. Entonces tenemos que hacer una labor de comunicación muy fuerte, intensa, intencionada, malintencionada. Y obviamente pues, tratar de que los medios masivos, de comunicación masiva como pues nos den lugar, espacio, atención, y los poderes constituidos también. O sea, se va a enviar al Congreso, al gobierno, al jefe del Estado, al presidente, a todas las agrupaciones empresariales, a la CONAGO, en fin. A los gobernadores, a los partidos políticos, y decirles, bueno, todavía hay tiempo. Para decirlo, no hay ningún demógrafo por aquí que me regañe. Para decirlo como de alguna manera nos lo dicen ellos. Bueno, entre 2040 y 2050, esta transición demográfica tan favorable para un país, que es el predominio de los jóvenes, que además son jóvenes urbanos, con más escolaridad que las generaciones anteriores, más sanos, a pesar de nuestras deficiencias, estos jóvenes dejarán de serlo por mandato biológico y seremos un país de adultos mayores, maduros y viejos. Hoy somos un país con muchos pobres, pero muchos jóvenes. Dentro de los pobres también hay muchos jóvenes. Pero se pueden poner a trabajar, se pueden poner a inventar, se pueden poner a investigar. En 2040, 2050 no habrá esos jóvenes. Y los viejos pues tendrán que buscar su supervivencia. Esa es la transición que tenemos que aprovechar. Y por eso la importancia de recuperar el vocablo, la idea, la aspiración del desarrollo, que implica
como dijo el poeta Paz, por cierto, en postdata, desarrollo, decía Paz, es desenrollo. Desenrollar capacidades, desenrollar potencial. Ese es el planteamiento. La convocatoria, ¿no? Y en ese sentido, 2016, sé que ya está el PUED trabajando en la universidad. En el centro está, nos decías, es hacer una revisión hasta dónde los objetivos de desarrollo sostenible, los grandes acuerdos que se dieron en las cumbres de Naciones Unidas del 2015, están empezando, como debería ser, corrígeme, gradualmente, aceleradamente, pues estrategia de desarrollo. ¿Ese es el centro del informe 2016? Ese es el centro del informe, al mismo tiempo nuestra ancla, ¿no? Para no caer en lo inmediato. Hay que hacerlo, y sí, se hace, se promueve en diferentes ámbitos de la UNAM y de otros centros de educación superior, lo que llamamos el análisis de coyuntura y las tendencias, y hay que hacerlo. Pero nosotros queremos insistir en la preeminencia, digamos, en estos momentos de México y del mundo, de la cuestión del desarrollo, de la agenda del desarrollo. No somos los únicos, como tú sabes sí, bien. CEPAL ha invertido esfuerzos enormes en plantear el tema. Hace muy poco tiempo se dijo, frente a la crisis, esta es la hora de la igualdad, ¿no? Dijo la CEPAL y ha llamado a la construcción de pactos sociales. Antes habló de desarrollo, democracia y ciudadanía. El sistema de Naciones Unidas está seguirá en eso. En esto. Y en muchos lados, en los propios Estados Unidos, académicos y políticos están planteando la cuestión de diferentes maneras. Estas discusiones a las que han tenido que llegar, por ejemplo, los aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos del Partido Demócrata, pues están enfilándose a una reflexión sobre el desarrollo sobre el que ellos querían resuelta, puesto que son los más grandes, poderosos y exitosos del mundo. Sí lo son, pero están en gravísimos problemas y tienen enfrente un monstruo, ¿no? Ahora, el informe 2016 seguirá insistiendo en uno de los, yo diría, fortalezas del documento, el tema de la desigualdad. El doctor Fernando Cortés, que trabaja en la universidad junto con otros investigadores como Delfino Vargas, Liliana Yashin, etcétera, seguirán poniendo en el centro el tema de la desigualdad, el tema de las ciudades, según hemos comentado. Y el tema de las políticas sociales, ¿no? Como un tema referente 2016, un documento que ya está en marcha, que se está trabajando, y que déjenme decirles, el documento está en línea, está en el sitio del programa PUED UNAM, www.pued.unam, ahí se puede ver el documento, se puede descargar, y ojalá sea parte de este diálogo, debate, y por lo menos, déjame preguntarte, aspirar a que pongan atención ciertas excesivas certezas que hoy se perciben en el discurso, que no se mueve. Así es, sí. Y tiene que moverse. Ahora, ¿de dónde va a venir? Yo creo que hay que construir un reclamo polifónico, pero sí que tenga como es que yo tengo muchas esperanzas en la juventud estudiosa universitaria. Sigue siendo una minoría, pero ya es una minoría millonaria. No éramos así en el 68. Hoy somos millones de estudiantes, profesores, trabajadores, autoridades, muchas instalaciones que no existían, mucha gente involucrada, comprometida con la producción de conocimientos y su difusión y su transmisión. Bueno, eso puede ser un núcleo que desate, ¿no? Otros intereses y otras conmociones, y que cambiemos el mapa de expectativas en el que hemos caído, ¿no? Sobre todo el mapa de malestar. Déjame agradecerte, siempre es un enorme privilegio, lo digo profundamente convencido, un diálogo público contigo y poder plantear esta idea de que sí hay todavía tiempo. Déjame dejar con esta idea. Todo hay tiempo para modificar la ruta, hacer los cambios graduales, acelerados, para poder construir esta idea de una nación compartida. Recuperar, otra frase tuya, la interdependencia, la noción de un sentimiento de ser parte de algo y no este sentido de incertidumbre, malestar, exclusión que está
está en el ánimo y solo me queda, agradeciéndole nuevamente al doctor Cordera, el recomendarles, el pedirles que busquen este informe, que revisen, que sea parte del diálogo de discusión para poder entonces evaluar si estamos realmente en el curso de crecimiento y no debiéramos estar ya desde ahorita haciendo acciones puntuales para tener un nuevo curso de desarrollo, como dice un grupo de reflexión que está en la UNAM y que permita realmente generar este México social, un México social de certezas, seguridades, libertades, pero también de solidaridad, fraternidad, de igualdad, que en el fondo es el centro de todo el esfuerzo de Rolando y muchos de ustedes que nos ven y nos hacen favor de acompañarnos esta noche. Y tuyo, Mario Luis. Gracias, Rolando. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti, gracias a ustedes nuevamente.